Hola, hoy en Carismática Bíblica les voy a comentar sobre este libro El hombre espiritual de Watcham Nee, que justamente habla también sobre la creación, el pecado y la salvación. Tomo el capítulo 3, que se llama La caída del hombre. Dios nos dio libre albedrío, ¿no es cierto? Entonces está la gracia y el consentimiento del hombre, que ya habíamos hablado en otros videos que el hombre coopera con esa gracia. Si bien todo es gracia, el hombre tiene que cooperar con ella. Y Watcham Nee dice que Dios no llevará a cabo nada sin nuestra colaboración activa. Ni Dios ni el demonio pueden hacer nada a través de nosotros sin antes haber obtenido nuestro consentimiento, porque la voluntad del hombre es libre. O sea, Dios no hace nada sin que nosotros aceptemos que obre nosotros. Y el diablo lo mismo. O sea, si al diablo no le abrimos una puerta, entonces no va a actuar. Eso es lo bueno. El pecado tergiversó el orden correcto del espíritu, el alma y el cuerpo. El alma del hombre escogió el árbol del bien y del mal en lugar del árbol de la vida. El árbol del bien y del mal, que es el del conocimiento, elevó el alma humana y suprimió el espíritu. Y entonces acá Watcham Nee hace una distinción entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida es el que nos da la vida eterna, es una prefiguración de Jesús, aunque él no está de acuerdo en sí, dice otros autores hablan de Jesús, pero no da a entender si está de acuerdo o no. Pero yo pienso que sí. Como habíamos visto en otro video, es una prefiguración de Jesús. El árbol del conocimiento del bien y del mal nos da vida anímica, pero esa vida anímica mata al espíritu. Y luego habla de cómo fue la tentación de Satanás a Eva. Esto es maravilloso, nunca lo había pensado así. Watcham Nee toma 1 de Juan 1:16, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, nosotros podemos permanecer para siempre, tener vida eterna. ¿Cuál fue la tentación de Satanás a Eva? Primero le dijo que el árbol era bueno para comer. La lujuria de la carne, es decir, el cuerpo. Entró por el cuerpo ahí. La delicia para los ojos, lujuria para los ojos, el alma. Deseable para los sabios, el orgullo de la vida. Y vaciló Eva entre su emoción y la voluntad, es decir, pecó. Satanás se apoderó de su voluntad por la mente. Entró por la mente. Pero miren cómo fue el trabajo. Cuerpo, alma, hasta llegar a su voluntad. Y en su voluntad decidió pecar. Entró por la mente, porque era deseable para tener conocimiento. La caída se trata de buscar el conocimiento, pero es un conocimiento sin Dios. Entonces el peligro que encuentro yo aquí, ese conocimiento sin esperar de Dios, ni pedir la guía al Espíritu Santo, que dice Watcham Nee. Y recuerdo muchos profesores que hablaban de una teología liberal, progresista, en la cual empezaron a negar todos los dogmas, por ejemplo el infierno, o dogmas en cuanto a lo moral, y esas cuestiones, yo veía, ahora que me doy cuenta, era un envanecimiento, un conocimiento sin Dios. Terminaban negando las doctrinas fundamentales por satisfacer sus deseos de la carne o por justificarse a sí mismos, justificar a otros, sin el Espíritu Santo. Es el peligro de tener conocimiento sin buscar de Dios. Y eso nos tiene que advertir a nosotros como cristianos. Si cuestionamos demasiado la Biblia, las cuestiones, ahí ya estamos en problemas, porque ya estamos siendo anímicos. Pero si discernimos todo desde el Espíritu, vamos a poder llegar a esas verdades espirituales y va a ser de medicina para nosotros, para nuestra alma y también para los demás. Pero no tenemos que dejar que ese conocimiento nos envanezca y nos haga orgullosos solamente por tener conocimiento teológico o bíblico. Y en cuanto a Adán, pecó porque su emoción dominó su mente. Hizo de Eva su ídolo. Como él amaba a Eva, entonces dijo, Eva pecó, pero él amaba a Eva, y Satanás se apoderó de su voluntad a través de la emoción. Como ven, entonces a Eva el diablo le apareció por su mente y a Adán por su emoción, por lo que sentía por Eva. ¿Cuál es la ley que gobierna la obra de Satanás? Dice este autor Watcham Nee. Una de las cosas usa las cosas de la carne, como la fruta, para atraer el alma del hombre hacia el pecado. Primero la carne lo lleva al alma a pecar. Y el espíritu termina en oscuridad absoluta, genera muerte espiritual. Si no empieza por el cuerpo, dice Watcham Nee, empieza trabajando con la mente o la emoción para apoderarse de la voluntad del hombre, mata al espíritu, actúa de afuera hacia adentro. Entonces, Satanás empieza por la carne, por algo carnal, la lujuria, el egoísmo, el resentimiento, la tristeza, cuestiones básicas que tenemos los humanos, empieza por cuestiones así, o si no empieza por la mente empezar a cuestionar las cosas de Dios, las doctrinas fundamentales. Podemos pensar sobre doctrinas fundamentales, pero no negarlas. Empieza con la mente. ¿Y será verdad que la Biblia es así? Porque
son por lenguajes humanos, o será de verdad que este relato es así o fue aumentado. Entonces cuando empieza todos esos razonamientos ya, en sentido de cuestionar a Dios, ahí el diablo puede trabajar, porque el diablo citó las escrituras con Jesús. Cuando fue la tentación en el desierto de Jesús, también citó las escrituras. Entonces hay que ver cómo usamos las escrituras para defendernos de ese ataque espiritual. Entonces primero va de la carne al alma y después el espíritu termina en muerte espiritual. Y Dios es al revés como empieza. Primero trabaja con nuestro espíritu para que se comunique con Dios, el espíritu de Dios. Ese espíritu de Dios nos ilumina también la mente, estimula nuestra emoción, nos lleva a ejercer nuestra voluntad sobre su cuerpo y terminamos llevando la voluntad de Dios. Pasamos del espíritu, el espíritu tiene que dominar el alma, es decir, nuestra mente es parte del alma, nuestra emoción que es también parte del alma, y terminamos ejerciendo la voluntad de Dios a través de nuestro cuerpo y nuestra alma. Dejar que el espíritu nuestro, conectado con el espíritu de Dios, domine el alma y el cuerpo. Adán cayó bajo la presión del alma, creó muerte espiritual. Y acá es maravilloso porque Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra o divide hasta lo más profundo el alma y el espíritu, hasta la médula, los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. El pecado había unido el alma y el espíritu, el pecado original. Y la palabra de Dios va a separar, va a distinguir entre lo que es almático y lo que es espiritual. Y vamos a poder ver si en nuestro corazón, o en corazones de otros, está reinando realmente Jesús o no. Y si nos dejamos guiar por el espíritu, nos dejamos dominar por la carne. Y los cristianos también podemos ser dominados por la carne en muchas cosas, como les había hablado: la tristeza, el enojo, el resentimiento, la lujuria, ver cosas malas que nos contaminan espiritualmente. Luego empecé con el griego ya, porque Guachani citó Judas 19. Como sabemos, Judas es solo un capítulo, así que Judas 19 es el versículo. Dice que están los que causan división, que son los físicos, o psíquicos, mejor dicho, psíquicoi naturales, mejor dicho, psíquicoi naturales, y que no tienen el espíritu, no tienen el neuma. Entonces acá se trata de los anímicos, los almáticos, o los psíquicos, distintos de los espirituales, neumáticos. Y al ceder a las exigencias de sus pasiones y deseos carnales, el alma se ha convertido en esclava del cuerpo, de manera que el Espíritu Santo no tiene oportunidades para buscar con miras a recuperarla con Dios. No quiere luchar el Espíritu Santo, porque ve, si el hombre cedió su voluntad a cosas que no son de Dios, el cuerpo está actuando en contra de Dios, y el espíritu del hombre, ¿qué queda? Está corrompido, está herido por el pecado. Entonces no hay forma de que ese espíritu de humano se comunique con Dios. Y Dios tiene que guiarlo de golpe como un fuego así, y decir que el hombre se arrepienta, porque es obra del Espíritu Santo. En definitiva, oremos por esas personas y por nosotros mismos para que el Espíritu Santo nos ordene en eso. Una persona que está entregada totalmente a las pasiones, a los deseos carnales, a las cuestiones almáticas, es muy difícil que pueda llegar a Dios. Va a rechazar a Dios porque justamente lo confronta con su pecado. También tenemos que tener cuidado nosotros, como decía. Y finalmente, 1 Corintios 2:14, dice el hombre psíquicos, natural, que no recibe las cosas del Espíritu de Dios, no las entiende. Lo neumatos, touteu. O sea, lo neumatos no lo recibe, le parece una locura. No puede conocer, termina no conociendo a Dios. Y en cambio, no, porque dice que espiritualmente se escudriña. Neumáticos y discierne de la misma palabra de que significa juicio, anekrinetai, viene una palabra que tiene que ver con un juicio. Entonces no puede discernir espiritualmente el hombre natural, no puede entender lo del Espíritu de Dios. Y en el 1 Corintios 2:15 dice, en cambio el hombre espiritual, de neumáticos, o neumáticos vendría a ser anacrinei, escudriña o discierne, mempanta, discierne todo. El hombre espiritual discierne todo y nadie es escudriñado para él. Entonces vemos como acá hay una división. Los psíquicos es lo almático, la emoción, los sentimientos. Entonces en definitiva, tenemos que luchar tenemos una lucha espiritual con el diablo, pero también tenemos una lucha interna ahí, porque podemos dejar que las emociones nos dominen o que la mente nos domine. Porque si nos dejamos guiar por las emociones sin que eso nos lleve a Dios, no darle gloria a Dios con nuestras emociones, vamos a terminar
siendo almáticos y alejados de Dios. Si nos dejamos llevar por la mente, tanto que en el sentido de que queremos conocer sin Dios, también terminamos siendo almáticos. Entonces tenemos que dejar, como les decía, que el Espíritu Santo, uniéndose a nuestro espíritu, nos haga que nuestra voluntad esté alineada a Dios y que también que las emociones estén alineadas a Dios, que el cuerpo de gloria a Dios, el alma de gloria a Dios, y con el Espíritu Santo, llenos, plenos del Espíritu Santo, podamos ir adelante en la vida. Bueno, una reflexión un poco larga, pero eso es lo que dice Watchman Nee en el capítulo 3. Así que quería dejar esta enseñanza porque es maravilloso. Y los que pueden estudiar griego bíblico, no se necesita mucho conocimiento previo. Si está bien enseñado, como en la sociedad bíblica donde yo estudio, la verdad, y lo hacemos virtual, poco tiempo he aprendido. Eran oraciones sobre todo, que era más complejo. Bueno, los invito a estudiar el griego los que quieren, o hebreo para los que quieren estudiar el Antiguo Testamento. Es un idioma maravilloso. Así que bueno, bendiciones y espero que esté muy bien.